Muy buenas tardes con todas, con todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al webinar que nos reúne el día de hoy para conmemorar un día muy importante como es el Día Mundial de la Vida Silvestre 2022. Wildlife Conservation Society, en el marco de esta iniciativa regional, conocida como Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, financiada por la Unión Europea y en colaboración con Internews, desarrollan este webinar titulado Combate al comercio ilegal de fauna silvestre, una estrategia para su conservación en los países andino-amazónicos. Lo que buscamos es compartir información clave y propiciar la reflexión sobre la importancia de la conservación de la fauna silvestre para los ecosistemas y la vida humana, así también como la relevancia de trabajar contra el comercio ilegal de las especies, a través de la presentación de información clave, referenciando especialmente esta geografía andino-amazónica. Mi nombre es Pablo Arcuri, soy director regional de programas para las Américas de Internews. Somos una organización cuya misión es empoderar a las organizaciones locales, dándoles la voz que necesitan para poder reportar sobre temas relevantes. El día de hoy seré su moderador y estaré aquí acompañado de 4 expertos de distintos países que nos van a compartir un poco sobre su experiencia en todo lo que es el combate ilegal de tráfico en la zona andino-amazónica. Antes que empezar, los invito a ver a continuación el video de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, y ya regresamos con nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Adelante el video, por favor. Y los bosques, como pueden ver en este video, busca mejorar el involucramiento y la participación de la sociedad civil para fortalecer la aplicación y cumplimiento de la ley y combatir el tráfico de fauna silvestre y madera. También buscamos la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, así como también las 2 fronteras trinacionales que comparten estos países con Brasil. La fauna silvestre es importante para el bienestar de los ecosistemas y la vida humana, porque cada especie juega un rol fundamental en los ecosistemas y debemos conservarla para lograr este balance. Sin embargo, actualmente el comercio ilegal de la fauna silvestre, sus partes o derivados en los países andino-amazónicos, sigue siendo un delito latente que pone en riesgo muchas especies. Por ello, un asunto urgente que necesitamos combatir es el tráfico de fauna silvestre, y esto es posible a través de un trabajo solamente integral y a todo nivel. En este sentido, nos unimos al tema propuesto por Naciones Unidas de este 2022, el cual es recuperar a las especies clave para la restauración de los ecosistemas. Esta tarde vamos a presentar 4 ponencias que tratarán sobre 3 temas principales. El primero va a ser la importancia de recuperar las especies claves para la restauración de los ecosistemas. Segundo, la participación de la sociedad civil
en la conservación y protección de las especies sujetas a uso y aprovechamiento. Y en tercer lugar, el tráfico de fauna silvestre como amenaza a su conservación. Para esto, vamos a tener a distintos ponentes, los cuales nos compartirán información relevante en estos temas. Les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden seguir esta transmisión, tanto a través de Facebook Live y YouTube, en las cuentas de WCS Perú, Colombia y Bolivia. Vamos entonces a iniciar este webinar con la presentación de Robert Steinlechner, que es el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú, y es quien hará las palabras de apertura. Señor Steinlechner, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenas tardes con todas, con todos. Un saludo especial a las autoridades, a representantes estatales, a los representantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil de los 5 países participantes, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, que nos acompañan en el seminario y que hacen todos parte de la iniciativa Alianza por la Fauna y los Bosques. Una alianza que está liderado de manera excelente por la Wildlife Conservation Society y todos, bueno, y sus socios de Internews y otros, ¿no? Para mí realmente es un gusto enorme estar en este inicio de la reunión en representación de la Unión Europea. Acompañarles en este webinario, festejar, celebrar conjuntamente con ustedes el Día Mundial de la Vida Silvestre. Un día importante, un día fijo ya en nuestras agendas desde hace varios años, ¿no? Como ya se ha dicho, tenemos el gusto de apoyar ahí con financiamiento a la Alianza. Es un proyecto regional que ya ha tenido sus resultados, ha tenido sus 3 años ya de implementación, ha tenido sus resultados importantes ya. Lo que quiero subrayar en este punto, ¿no? Ya se han logrado recabar y sistematizar la información, ya se ha hecho mucha incidencia, ya se ha hecho un trabajo articulado con los diversos actores del Estado y de la sociedad en los 5 países de la Alianza. Este webinario que ustedes organizan, que estamos presenciando, se suma al esfuerzo global de crear conciencia acerca de los múltiples beneficios que la conservación de la vida silvestre representa para la humanidad. Y en particular también sobre la necesidad de resaltar la importancia de la fauna silvestre para los ecosistemas, para enfatizar la riqueza de la biodiversidad que existe en los países andino-amazónicos, una biodiversidad que al mismo tiempo se encuentra amenazada por comercio ilegal de fauna silvestre, por otros temas ambientales, por la expansión económica y por la expansión también del crimen organizado y de los crímenes ambientales. Y a la misma vez, esta amenaza sobre la biodiversidad también pone en riesgo la salud de todos los ecosistemas. Junto con el cambio climático y la degradación ambiental en tierra y en mar, nos presentan frente a una crisis ecológica que nos amenaza no solo en la salud, pero también en nuestro bienestar. Amenaza a nuestras economías, que dependen de gran medida de la biodiversidad, y también socava nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que actuar ahora. Esta década es realmente crucial para intensificar la acción y realizar un cambio transformador en nuestra sociedad. Un cambio que nos permita dar el salto y revertir este camino de degradación ambiental, de la desaparición de la biodiversidad. La Unión Europea trabaja firmemente y estamos decididos a adoptar las medidas urgentes y eficaces que sean necesarias. En este sentido, y también en consonancia con el Pacto Verde Europeo, la Unión Europea ha puesto en marcha su estrategia de biodiversidad y además la estrategia de la granja a la mesa para asegurar la transición ecológica. Ya se trabaja en el aumento de la superficie de los ecosistemas naturales de al menos un 20% y de la recuperación de al menos el 20% de los ecosistemas degradados de aquí a 2050. La COP26 sobre el clima en Glasgow reflejó la creciente concienciación sobre el papel crucial de la protección y restauración de la naturaleza.
en beneficio de las personas, en beneficio del clima, y aquí en este sentido reiteró la necesidad de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de manera integral. La siguiente señal global será la adopción del Marco Mundial para la Biodiversidad post-2020 durante la COP15 sobre biodiversidad en 2022, donde la Unión Europea, por supuesto, estará fuertemente presente nuevamente. Sabemos también, todos aquí reunidos, que América del Sur alberga una amplia biodiversidad. Incluye un gran porcentaje de la vida terrestre del planeta, junto a una diversa fauna marina y de agua dulce. Los 5 de los países con mayor biodiversidad biológica del mundo se encuentran en esta región. Justamente, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Los 5 que conforman la iniciativa de la Alianza por la Fauna y los Bosques. Estos 5 países comparten la problemática del comercio ilegal de fauna silvestre. Se han registrado, creo que en este último medio año de 2021, unos 350 noticias sobre decomisos de fauna silvestre de origen ilegal. Eso implicando más de 200 especies. Es un número enorme. El reporte justamente que ha realizado WCS revela que aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces continúan siendo objeto del comercio ilegal de fauna silvestre en estos países. La mayoría de estas especies que se han decomisionado están en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, lo que significa que podrían llegar a estar amenazados de extinción, a menos que se controle estrictamente su comercio, la actividad ilegal y tomemos todos acción para proteger la naturaleza que tenemos. Nuevamente, un saludo, un éxito en las presentaciones y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Steinlechner. Para nosotros siempre es un gusto contar con su presencia y agradeciendo también el generoso apoyo de la Unión Europea. Vamos a dar entonces paso a la primera presentación de esta tarde, recordándole a nuestra audiencia, tanto en Facebook Live como en YouTube, que pueden dejar sus preguntas en la parte de comentarios. Vamos a estar recogiendo algunas de ellas y contestándolas al final de este webinario. El primer ponente entonces es Germán Forero Medina, que es biólogo con una maestría en ecología y PhD en ecología y conservación. Actualmente es director científico de WCS Colombia. Durante más de 15 años ha desarrollado y liderado proyectos de investigación y conservación sobre vertebrados neotropicales, en particular reptiles, mamíferos y anfibios. Su trabajo busca entender y mitigar los efectos de actividades humanas sobre la biodiversidad. Así también es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y hoy nos trae su ponencia Anfibios del Pacífico Colombiano, comercio ilegal versus oportunidades de conservación. Germán, adelante y buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Espero poder hablarles un poco sobre anfibios del Pacífico colombiano, un poco sobre la historia de su comercio ilegal que ha amenazado a varias de sus poblaciones y un poco de las iniciativas que se vienen adelantando para mitigar estas amenazas. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, entonces las especies de las que voy a hablar hoy son conocidas como ranas venenosas, son las especies de la familia Dendrobatidae. Es una familia moderadamente diversa con 198 especies repartidas en 16 géneros, pero son especies muy conocidas, muy carismáticas y muy populares por diversos factores que les voy a mencionar a continuación. El primero es la gran diversidad de colores que presentan. Tienen una gran cantidad de colores, cada especie tiene un color diferente, pero inclusive algunas especies tienen variaciones
en lo que se conoce como diferentes morfos, diferentes patrones de coloración. Entonces, toda esta gran diversidad de colores, que son bastante bonitas, en muchas de estas especies están asociadas a lo que se conoce como coloración aposemática. Es decir, son colores de advertencia que le avisan a los depredadores que no deben consumir este animal porque el animal es tóxico, ¿cierto? Entonces, junto con esta diversidad de colores, viene también una diversidad de compuestos químicos o alcaloides que sintetizan estos animales para su defensa, y que son sustancias químicas muy interesantes y muy importantes para la investigación médica y bioquímica debido a los efectos que tienen en la bomba de sodio-potasio de la membrana celular. Pero además, algunas de estas toxinas son bastante letales, como el caso bien conocido por muchos de la rana Phyllobates terribilis, la rana venenosa, que es conocida como uno de los vertebrados más venenosos del planeta, y que ha sido utilizada tradicionalmente, o fue utilizada tradicionalmente por algunas comunidades del Pacífico colombiano para envenenar las puntas de los dardos y cazar algunas especies de vertebrados. Entonces, como si fuera poco, además de esta diversidad de colores y diversidad de toxinas, las especies de la familia Dendrobatidae también tienen un comportamiento reproductivo bastante particular, podríamos decir atípico para los anfibios, ya que tienen cuidado parental, es decir, que bien sea la madre o el padre, dependiendo de la especie, cuidan a los renacuajos durante su desarrollo. En algunos casos este cuidado es tan meticuloso como el caso de Ophaga lemani, una especie colombiana y endémica, que la madre lleva y deposita los renacuajitos en una bromelia y va todos los días a alimentar a cada uno de los renacuajos con un huevo. Es decir, ellos se alimentan de los huevos de su mamá, por eso se llama oófaga, y existe este tipo de cuidado parental. Entonces, como vemos, las especies de este grupo son bastante interesantes desde diversas perspectivas evolutivas, ecológicas y lógicamente muy llamativas por sus colores, y esto ha hecho que tradicionalmente hayan sido muy codiciadas, muy cotizadas por los coleccionistas principalmente europeos y de América del Norte, ¿no es cierto? Siempre las han codiciado por sus colores y un poco también por los mitos que se han tejido alrededor de sus venenos. Y esto ha hecho que siempre las hayan procurado en el comercio, tanto legal como ilegal. Ya vamos a hablar más adelante sobre esto. Entrando en materia y hablando específicamente de Colombia, en el país hay 94 especies de esta familia de Dendrobatidae, repartidas en 13 géneros. Sin embargo, nos vamos a enfocar en 10 especies endémicas, que todas ellas están listadas en el apéndice 2 de la CITES, es decir, que requieren permiso para su exportación y para su importación. Y lo que hicimos en un estudio dentro del marco de la Alianza para la Conservación de la Fauna y los Bosques y con apoyo de Fish and Wildlife Service fue hacer un diagnóstico, un estudio sobre las tendencias del comercio tanto legal como ilegal de estas especies de ranas venenosas del Pacífico colombiano. La mayoría tiene su distribución dentro de esta área occidental de Colombia. Y lo que hicimos fue tratar de entender un poco la historia, tanto pasada como más reciente, de las incautaciones y del comercio ilegal, pero también entender un poco la situación del comercio legal a través de la plataforma CITES, para entender los patrones de cada especie e identificar algunas recomendaciones o algunas posibles iniciativas que puedan mitigar esta situación de tráfico. ¿Y qué encontramos? Entonces, con relación al comercio ilegal, lo primero que aparece es que, en efecto, casi todas de las especies, de estas 10 especies que estudiamos, aparecen en los registros oficiales de las incautaciones. En los últimos 13 años encontramos que fueron incautadas más de 1000 individuos de algunas de estas especies, ¿cierto? Y tan solo en los últimos 3 años fueron incautados 640 individuos de estas especies en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Es decir, además de la extracción histórica que nos confirman los pobladores locales, a quienes hicimos unas entrevistas y manifiestan que desde la década de los años 70 a ellos les encargaban individuos de estas especies y en una encomienda podían salir en un año más de 800 individuos de estas especies. Además de esta extracción histórica, también existe la evidencia de las incautaciones formales por parte de las autoridades colombianas que nos muestran que se han incautado esta gran cantidad de individuos y que no solo es una extracción histórica, sino que también recientemente, porque estos 640 individuos son de los últimos 3 años. Entonces es una extracción histórica
presente y además de gran magnitud. Sabemos además que el número de individuos incautados corresponde a un porcentaje muy pequeño de los individuos que realmente son extraídos y comercializados. Entonces, miren, de estas 1000 ranas, seguramente muchísimas otras fueron comercializadas ilegalmente sin que fueran incautadas. Entonces, claramente, es una extracción muy alta y una magnitud muy alta que ya se ha visto que está afectando a algunas poblaciones de algunas de estas especies, que ya han desaparecido de algunas de las localidades históricas donde existían antes. Entonces, el análisis se hizo para estas 10 especies, pero quiero mostrarles los resultados particulares de una como ejemplo de lo que se hizo para las demás. El caso particular de la rana ófaga histriónica, que es una especie críticamente amenazada, endémica de Colombia, conocida solamente de un par de localidades en el occidente colombiano. Entonces, ¿qué encontramos con relación a esta especie? Confirmando el patrón general que les describí, hay decomisos, incautaciones desde el año 2011, ¿no es cierto? Pequeñas, pero hay incautaciones. En los años 2018 y 2019 vemos que hubo incautaciones grandes, más de 140 individuos capturados en el aeropuerto de Bogotá. Fíjese que las incautaciones anteriores fueron en otros lugares, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda. Es decir, la especie han estado moviendo por diferentes lugares, por diferentes aeropuertos, por diferentes ciudades, y su comercio ilegal ha existido desde el 2011, y en los últimos años pues ha habido incautaciones importantes. De nuevo, esto es solo la parte del comercio ilegal que se puede ver a través de las incautaciones. Lógicamente está toda la otra parte que desconocemos. Ahora, como les mencioné, también hicimos un análisis del comercio legal internacional, es decir, a través de la plataforma CITES miramos cuáles eran las transacciones oficiales entre los países. Resulta que desde los años 80, los países europeos y de Norteamérica y otros países han venido haciendo transacciones aparentemente legales de esta especie, porque tienen sus permisos CITES. Aquí los vemos, estas son las transacciones y los países que hicieron sus transacciones a través de la plataforma CITES, exportaciones en este caso. Pero lo interesante aquí es que esta es una especie endémica de Colombia, es decir, solo existe en vía silvestre en Colombia, y solamente en el 2015, indicado aquí por la flecha, fue que se dio por primera vez un permiso a la única empresa autorizada en el país para hacer zoocría y exportación de individuos de esta especie. Lo que genera la pregunta de si apenas en el 2015 fue legal criar y exportar individuos de ófaga histriónica, ¿de dónde provienen los individuos que los otros países estaban intercambiando durante todos estos años? Claramente, aunque están en CITES 2, hay una deficiencia aquí por una falta de trazabilidad de los individuos parentales que abre una ventana, muy posiblemente, a que esos individuos estén siendo originados en el comercio ilegal, porque no sabemos de dónde están proveniendo todos esos individuos que Alemania, Canadá, Estados Unidos venían intercambiando, así lo hicieran con permisos CITES, no sabemos de dónde venían los parentales. Entonces aquí es una de las, digamos, de las recomendaciones y uno de los hallazgos importantes si queremos mitigar el comercio ilegal de estas especies. De la misma forma, las especies aparecen en el comercio en línea hasta hoy, y no únicamente por la empresa colombiana que tiene el permiso, sino por muchas otras en Estados Unidos y en Europa que las ofrecen en el mercado en línea. De nuevo, no sabemos de dónde vienen estos individuos, si están siendo alimentados del comercio ilegal. Entonces, como vemos claramente, los datos confirman que hay una tendencia histórica que se mantiene de una magnitud muy alta de comercio ilegal de los anfibios del Pacífico colombiano, que ya está afectando sus poblaciones. También los hallazgos nos muestran que el comercio legal, si bien está en el apéndice 2 de CITES, abre una ventana, debido a la falta de trazabilidad a los individuos parentales hasta Colombia, abre una ventana para que se laven individuos de comercio ilegal. Entonces, hay toda una problemática que se mantiene desde hace algún tiempo dentro de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. Venimos adelantando una serie de iniciativas que buscan mitigar esta problemática, atacándola o abordándola desde dos frentes. Un frente trabajando con las autoridades ambientales, principalmente los aeropuertos donde se han realizado incautaciones de estas especies, como Cali, Pereira y Vallasolano, y otro frente de trabajo con las comunidades, tratando de desincentivar la participación en actividades de comercio de estos
de estas especies. Digamos que se está trabajando muy de la mano con las comunidades que en algunos casos participaban sin saber cómo funcionaba esta cadena, sin saber que las especies eran endémicas o sin saber el daño ambiental que se podía causar por participar en estas actividades. Entonces es una problemática bastante compleja, pero con el trabajo de diferentes aliados, se viene avanzando, se vienen realizando avances importantes en este sentido. Falta mucho camino por recorrer si no queremos perder un recurso tan valioso, tan diverso como el de los anfibios del Pacífico colombiano que les mencioné. Muchas gracias y quedo atento si hay preguntas más adelante. Gracias, Germán, por su presentación y no solamente por echar luz, ¿no?, al comercio ilegal de estos anfibios, sino también por algo muy importante que decís, que es identificar las irregularidades, ¿no?, en el comercio y en la trazabilidad de estas especies. Continuamos entonces con nuestra programación, recordándole a nuestra audiencia que por favor dejen sus preguntas, sus comentarios, tanto en el Facebook como en el YouTube Live. Ya estamos recogiendo algunas preguntas que contestaremos al final. Y ahora nuestro próximo ponente es Enrique Alfredo Neira Saavedra, quien es el jefe de la Reserva Nacional Pacaya Samiria del Perú. Él nos presentará la estrategia de conservación mediante el aprovechamiento sostenible del Poddomys unifilis o tortuga taricaya. Experiencia en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Señor Neira, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que están hoy acá presentes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alfredo Neira Saavedra. Yo soy el jefe de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Hoy les voy a hablar un poco sobre el manejo que se viene realizando con esta especie emblemática de la región Loreto, que es el Poddomys unifilis o la taricaya, ¿no? Este trabajo que se viene realizando en conjunto con la población local y que está dando muy buenos resultados. Es una experiencia muy satisfactoria, al menos para la Reserva Nacional Pacaya Samiria, para el Cernara en general. Hablemos un poco de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ¿no? La Reserva Nacional Pacaya Samiria fue establecida en el año de 1972, el 25 de febrero, con 1.478.790 hectáreas. Ya posteriormente, en el año de 1982, para ser exactos, el 4 de febrero, se amplió la Reserva Nacional Pacaya Samiria con 2.080.000 hectáreas. Me gusta siempre comenzar con esta lámina porque nos damos a conocer que en el área natural, en las áreas naturales protegidas no están vacías, no hay población siempre. Si bien es cierto en algunas áreas naturales protegidas no dentro, pero en la gran mayoría sí. En este caso particular de Pacaya Samiria tenemos mucha población dentro del área natural protegida. Tenemos más de 90 comunidades adentro del área natural protegida que vienen trabajando articuladamente con nosotros para tener un buen estado de conservación de esta ANP. Y al tener un buen estado de conservación puede brindar servicios ecosistémicos a la población que se beneficie directamente de esto, ¿no? Ya les mencioné, Pacaya Samiria tiene 2.080.000 hectáreas, 92 comunidades al interior, 116 comunidades en la zona de amortiguamiento, que hace una población aproximada de 47.000. No contamos con 67 guardaparques, lo que hace complejo el tema de conservación precisamente por la extensión que tiene esta área natural protegida, ¿no? Y la articulación con toda la población hace de que nuestra área natural protegida tenga un estado de conservación de 93.66%. Trabajamos en la recuperación y conservación de diferentes especies, como taricaya, lo que vamos a hablar hoy día, charapa, paiche y araguana, ¿no? Venimos trabajando directamente con 698 familias, las cuales están organizadas por grupos de manejo, con los cuales nosotros tenemos algún tipo de otorgamiento de derecho, ¿no? Nosotros utilizamos el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como una de las estrategias principales de conservación de esta área natural protegida. Sabemos que la población, al momento que tú mencionas o coordinas con ellos para que te apoyen en la conservación, siempre se dice, ¿no? ¿Y qué gano yo? En este caso, es un trabajo articulado por un beneficio mutuo. Yo me beneficio en el apoyo a la conservación que tiene la población y la población se beneficia directamente del aprovechamiento sostenible de los recursos de Pacaya Samiria. Venimos trabajando diferentes recursos naturales dentro del área, ¿no? Los más emblemáticos es paiche y otros recursos biológicos como el caso de araguana, el manejo del aguaje, el manejo de la taricaya, el tema de turismo sostenible, el manejo de arroz bufeo y el manejo de semillas para artesanía, básicamente.
vamos a hablar un poco de la línea de tiempo, de cómo ha ido evolucionando esta actividad, cómo ha ido creciendo las diferentes actividades en la recuperación de esta especie hasta llegar a un manejo y aprovechamiento sostenible de la taricaya. En el año de 1979, las actividades en la recuperación de la especie ya básicamente científicas, ¿no? Se comenzó a trabajar en investigación para el repoblamiento de esta especie en los diferentes ecosistemas del área. Ya para el año de 1994 se incorporó a la población local en todas las actividades de recuperación de la especie. Ya para el año de 2001, las primeras crías liberadas del producto del manejo de la taricaya empezaron a reproducirse. Ahí dense cuenta cuántos años han pasado para que recién comience a reproducirse las primeras especies, individuos de taricaya que han sido repoblados. En el año 2005 se aprueba el primer plan de manejo aquí en la reserva. Ya para el 2008 se da la primera comercialización y exportación de una especie CITES, en este caso la taricaya, de una especie CITES, ¿no? Con manejo comunitario. En el año 2013 se firma el primer contrato de aprovechamiento y comienza a haber el primer pago de derecho de aprovechamiento. Se comienza a entregar los certificados de procedencia, el cual valida que el producto que sale de un área natural protegida viene siendo manejado sosteniblemente. Ya para el año 2015 se hacen las primeras actualizaciones de los planes de manejo. Ya para el año de 2018 al 2020 se buscan los nuevos mercados, pero no solamente para la comercialización de taricaya, sino para la comercialización de los huevos de taricaya. Y también desde esos años se viene trabajando en las campañas de Apadrina tu Taricaya para involucrar básicamente no solamente a la población del área natural protegida o adyacente, sino a toda la población regional y nacional. Comencemos hablando sobre el proceso en lo que es el manejo de esta especie aquí en Pacaya, ¿no? El aprovechamiento sostenible de la taricaya es una estrategia que nosotros utilizamos para la conservación. ¿Por qué? Porque la misma población nos apoya en el tema de todo el proceso del manejo de esta especie y se beneficia directamente de la misma. Como se ve en la imagen ahí, la población más Hernán, esa articulación para recuperación de la especie y para generar ingresos económicos a la población. Tenemos como uno de los pasos el tema del acondicionamiento de las playas naturales dentro de la naturaleza protegida. Cada grupo de manejo conformado por población local tienen espacios de conservación. Y estos espacios están determinados por un contrato que tienen y se rigen mediante un plan de manejo. Entonces, las primeras actividades que se realizan es la limpieza de estas playas para que las taricayas, al momento de subir en la época, hagan el desove respectivo, ¿no? Sin ninguna complicación. Posterior a ello, ya viene la recolección de los huevos. Esta recolección de los huevos que también está a cargo de estos grupos de manejo de la población, obviamente con la asistencia técnica del personal guardapar que hay en campo. Tenemos el tema de la reanidación. Después de haber recogido los huevos de las playas naturales, se hace la reanidación, en las playas seminaturales. Esto básicamente, según como pueden apreciar en las figuras, se da una profundidad entre 15 y 18 centímetros de profundidad, donde se siembran los huevos que se recogen de las playas, tal y cual en la posición que se ha hecho en la recolección. Posterior a ello, a unos 55 a 70 días que dura la incubación, comienzan a eclosionar nuestros charitos que nosotros denominamos, ¿no? en el manejo. Y esto ya se hace la estabulación, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, hacen camas llenas de agua y de alimento para que los charitos se vayan acostumbrando al medio, posterior a su liberación y en algunos a su comercialización. La liberación de las taricayas, bueno, es una experiencia singular, magnífica diría yo. El hecho de que tú has participado en todo el proceso para la recuperación de la especie de su medio natural a su medio seminatural y a tener un mejor éxito de eclosión de estas especies para su posterior liberación es algo muy satisfactorio para nosotros. Lo realizamos siempre con apoyo de la población, muchas veces con autoridades locales, regionales, muchas veces con autoridades nacionales también. Y básicamente estas liberaciones se hacen en los lugares cercanos a las playas donde se han recolectado estas especies, ¿no? No básicamente en un solo espacio, sino se hace el recorrido a nivel de todo la cuenca en esos espacios donde se han recolectado los huevos y se hace la liberación. Posterior a esto ya se realiza el acta de liberación donde firman todos los que han acudido a la liberación. Esta liberación básicamente se da por la cuota que tiene cada uno de estos grupos de manejo que están establecidos también en el plan de manejo, valga la redundancia de esta especie. Pero no solamente este trabajo
del manejo de la talicaya genera experiencia, sino genera bastante información. Esta información que se genera básicamente son las fichas de recolección de los niveles de las playas, las fichas de regeneración en las playas seminaturales, las fichas de aprovechamiento de los huevos y crías, las fichas de liberación de crías, las fichas de monitoreo de asoleadoras. Toda esta información es recolectada por la población local que viene trabajando esta actividad. Y al último ya se tiene también la sistematización de la información al momento de la comercialización. Todos estos datos que nos dan, todos los insumos, nosotros lo utilizamos para hacer los informes, para que se pueda emitir los informes respectivos para la exportación de esta especie, ¿no? Cuando se trata de la comercialización al exterior. Como parte de los compromisos de estos grupos de manejo en el aprovechamiento de la especie, básicamente el compromiso más importante, podría decir, son las acciones de vigilancia. Si ustedes pueden apreciar aquí en la imagen hay un mapa de Pacaya samiria y todos los puntitos que ustedes pueden ver en la imagen son espacios de los grupos de manejo donde trabajan para la recuperación de esta especie, y cada uno de esos puntos tienen un ámbito donde los grupos de manejo vienen haciendo sus labores de vigilancia y control. Les comenté hace un rato que nuestro éxito en estado de conservación, básicamente el área natural protegida del 93.6%, es gracias al apoyo de los grupos de manejo, a la población local, organizada, que en conjunto con ellos venimos realizando diferentes acciones de vigilancia y control. Pueden ver ahí una foto donde se está realizando una intervención básicamente a madereros ilegales, ¿no? Esto con el apoyo de la población y también de otras autoridades, ¿no? Como la policía, la fiscalía, pero se trata de la articulación entre todos estos actores para poder tener ese estado de conservación en nuestra reserva. Pero no solamente venimos trabajando en el tema con la población, en la recuperación de la especie, en ver un sistema en las cuales pueda generar economía sostenible a la población, sino que también articulamos la actividad del manejo de talicaya con el turismo sostenible, ¿no? Siempre los turistas vienen en las épocas de eclosión y de esta especie que básicamente es entre septiembre y octubre, para poder ellos estar ahí presentes en las liberaciones, en la eclosión. Incluso vienen muchos turistas y que también están presentes en la época de regeneración de esta especie, ¿no? También venimos trabajando el tema de educación ambiental por esta actividad. Básicamente en los colegios venimos trabajando con los niños de diferentes comunidades. Nosotros también tenemos diferentes responsabilidades en el manejo de talicaya. Tenemos que hacer los diferentes seguimientos a la actividad. Tenemos que ver que las diferentes actividades que se han planificado en el plan de manejo, en los compromisos que asumen la población en los contratos, sean cumplidos a cabalidad. Pero hablemos un poco sobre los beneficios que genera esta actividad para la población. En el año 2021 ha generado 1.856.362 soles de beneficios directos a 522 familias que vienen trabajando en esta actividad. Pacaya samiria genera aproximadamente 4.7 millones en beneficios mediante el manejo de sus recursos naturales. Solamente la talicaya genera ese 1.8 millones. Pero también venimos haciendo la investigación constante, ¿no? Para ver qué tanto viene mejorando o viene afectando el tema del manejo de la talicaya, ¿no? Siempre hay que tener datos concretos y la investigación es uno de ellos. Hoy, a la fecha, venimos trabajando junto con el IAP, un trabajo de investigación sobre el estudio de variabilidad genética de las poblaciones de talicaya en la Reserva Nacional Pacaya samiria. Pero no solamente venimos viendo el tema de que se beneficien directamente de la comercialización de los charitos, ¿no? Sino también, o de los huevos, sino de darle un valor agregado al tema de los huevos. No sabemos que los mercados en algún momento van a tener que cerrar y estamos buscando alguna actividad alternativa en las cuales la población se siga beneficiando y apoyándonos a la conservación. Bueno, eso es parte de mi presentación. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta puedan hacerla. Ahí se encuentran mis números ante cualquier duda adicional. Y agradezco otra vez la invitación. Muchísimas gracias. Señor Enrique Neira por su presentación. Y antes de seguir con el siguiente ponente, queremos compartir con ustedes una noticia,
y es que la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques hace pocas semanas presentó su nuevo sitio web, el cual comparte información sobre las acciones que se están realizando tanto en Colombia como en Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, para combatir el tráfico de fauna silvestre y el comercio ilegal de madera. El sitio web ya está disponible, es de acceso público y pueden acceder a una variedad de recursos simplemente ingresando en nuestra dirección web, que es alianzafaunaybosques.org. Así que les invito a que vean el contenido y a que lo descarguen y se enteren un poco más de las actividades de WCS. Bueno, pasamos entonces al siguiente panelista, quien es el señor Byron Lagla, de Ecuador. El señor Lagla es graduado de Biología en la Universidad Central, con una maestría en Conservación en la Universidad Católica. Ha trabajado como responsable biótico en proyectos de alto impacto en el país y en el Ministerio del Ambiente en áreas protegidas. Actualmente es el director nacional de biodiversidad del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Hoy Byron nos compartirá sobre la gestión de la vida silvestre en el Ecuador. Byron, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a WSS por la invitación para el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República del Ecuador. Es muy grato participar en este encuentro, en este día que es muy especial, ¿no? Que es el tema del Día de la Vida Silvestre. Nosotros como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica hemos desarrollado varias actividades hoy día en nuestro país, que nos parece muy importante justamente por este día, ¿no? Hoy día lanzamos, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción para la Conservación de la Familia Orquidácea. Así también lanzamos el Manual de Identificación de esta familia, que nos parece muy importante, justamente entendiendo que la familia Orquidácea es una de las familias más traficadas a nivel mundial. Entonces, para nosotros articular justamente con otras entidades ha sido vital. Eso para contarles un poco cómo estamos trabajando acá en el país. Así también hemos desarrollado varios webinars con diferentes actores. Justamente WSS participó ayer como uno de nuestros ponentes. Y eso es el tema de la gestión de la vida silvestre para nosotros, ¿no? La articulación con demás instituciones que nos ayuden al trabajo territorial y sobre todo que nos ayuden a instaurar una política pública. La política pública es muy fácil de redactar, de escribir, pero la aplicabilidad de la misma es a veces la que nos cuesta a nosotros como entes estatales. Sin más, no sé si me van a ayudar compartiendo la presentación o lo hago directamente desde acá. Gracias. Bien, la gestión de vida silvestre en el Ecuador, como les había comentado, para nosotros la gestión debe ser integral con todos los actores que tenemos acá en el país, incluso incluyendo las ONGs que tienen unas líneas de trabajo directas con el trabajo de vida silvestre. En nuestro país, la WCS es tal vez una de las ONGs que está más asociada a la gestión de vida silvestre en el país, está asociada al tema de tráfico y sobre todo nos ha ayudado a nosotros a la implementación de algunas estrategias y planes que hemos desarrollado como Autoridad Ambiental Nacional. Para hablar un poco de cómo hemos estado trabajando en estos años y las estadísticas que nosotros estamos manejando sobre el tráfico de vida silvestre en el Ecuador, hablemos un poco en una temporalidad desde el 2014 al 2021. Nosotros hemos tenido en el 2016 el pico más alto tal vez, y esto también se debe a que en el 2016 empezamos varios proyectos que ya fueron de aplicabilidad de política pública, como el proyecto de paisajes de vida silvestre, que fue uno de los proyectos que fortaleció la gestión de vida silvestre en nuestro país. En el año 2021 tal vez tuvimos aproximadamente
587 individuos retenidos y rescatados a nivel nacional, siendo Seimiri Casiquitensis, este monito, uno de los más traficados, también en aves el Pionus menstrus, este lorito, que lastimosamente todos estos están asociados a un tema de domesticación. También el tema de las tortugas, Chelonia denticulata, y todas estas especies, en el caso del Ecuador, son especies de la región amazónica. Tal vez los datos más alarmantes que nosotros tenemos como autoridad ambiental son que solo el 5% de estas especies logran regresar a un medio silvestre, es decir, logran ser reinsertados en un medio silvestre. Así también, en nuestro país a veces tenemos una debilidad en todo el tema de gestión de vida silvestre como tal, y el 2.19% pasan a un proceso penal como tal. Las retenciones de elementos constitutivos en un periodo del 2014 al 2019, conocida en nuestro país como carne de monte. En los 6 años se han retenido 6.391 libras de carne de monte, lastimosamente. La mayormente traficada ha sido el pecarí tayacu, Caniculus paca, Deciprocta novincictus y Masama americana, que básicamente están asociados también a un tema de nuestra Amazonía. Para nosotros hemos efectuado controles conjuntamente en terminales, en puertos y aeropuertos para justamente determinar este tema de elementos constitutivos a nivel nacional. El registro por provincias de 2014 a 2021 nos indican justamente lo que les decíamos, ¿no? En las provincias amazónicas de en Orellana tenemos tal vez los índices más altos que hemos identificado, que sobrepasan las 500 retenciones. Y así también está asociada, a veces creeríamos que en donde están estas especies es en donde más tenemos el tema del tráfico, pero está asociado a un tema de destino final también, y el tema de destino final es Pichincha, en este caso nuestra capital de nuestra república, que es Quito. Entonces, estos operativos, como les comentaba, que hemos desarrollado en terminales, lo hemos desarrollado en los 2 terminales que tiene la ciudad de Quito, que son el terminal Quitumbe y el terminal Carcelén, y ahí hemos logrado justamente la retención tanto de elementos constitutivos como de especies de vida silvestre. Las acciones de prevención y control que nosotros hemos manejado como Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica son campañas comunicacionales como alto el tráfico de vida silvestre. El tráfico de vida silvestre es un delito. Todas estas campañas se han desarrollado conjuntamente y con otros actores, y como les decíamos, WCS ha sido uno de nuestros actores fundamentales para tener una integralidad en el tema comunicacional, la Policía Nacional del Ecuador y el EQ 911, que es un servicio integral de seguridad. Así también hemos tenido la colaboración de entidades privadas como son la CORAPE. Nosotros como ministerio también hemos implementado acciones de prevención y control. Una de estas tal vez es una de las más llamativas que hemos desarrollado con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es una categoría de inspectores honoríficos para aquella ciudadanía que quiere colaborar y ayudarnos en los procesos de control de ilícitos ambientales asociados a deforestación y temas de vida silvestre. Estos con 3 objetivos claros, ¿no? Brindar apoyo para el territorio a la Autoridad Ambiental Nacional, el fortalecimiento del control y vigilancia en el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre y la difusión de la importancia de la vida silvestre durante el cumplimiento de las actividades de estos inspectores. Algo por resaltar tal vez es que en este año el Ecuador ha presentado un proyecto de inversión hacia la el Ministerio ha presentado un proyecto de inversión hacia la Secretaría de Planificación del Ecuador. Hemos ganado un proyecto que se llama Proyecto de Control Forestal y Vida Silvestre, el cual va a estar integrado por alrededor de 120 personas, en las cuales tenemos 13 puntos de control que están asociados justamente a un tema de deforestación y vida silvestre, para lo cual nosotros hemos trabajado conjuntamente con nuestras direcciones zonales, que son los procesos desconcentrados que nosotros llevamos, que actualmente nuestro país tiene 10 zonales en procesos desconcentrados desde planta central, y hemos identificado 13 puntos de control, los mismos que van a estar asociados a un tema de
control fijo, que les llamamos a los 13 puntos que les comentaba anteriormente, y control móvil, que son aquellos que van a estar desarrollando actividades a nivel nacional de manera móvil. Muchas herramientas y manuales han sido desarrollados conjuntamente con cooperación internacional y así también con asistencia técnica. Hemos desarrollado tal vez estas 3 guías que son de las más importantes que tenemos en el país, que son la guía de procedimientos administrativos y penales para el control de tráfico ilegal de vida silvestre, elementos constitutivos y muestras biológicas en el Ecuador, la guía para la identificación de especies de fauna silvestre sujetas al tráfico de comercio ilegal y carne de monte. También hemos desarrollado el manual para la implementación de una herramienta para fortalecer el control y vigilancia dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está asociada netamente a un tema de vida silvestre. Hemos desarrollado también en esta administración una plataforma cuyo nombre es el Sistema de Información de Biodiversidad del Ecuador, o CIFEC, en donde tenemos tal vez algo muy llamativo, que es el catálogo de biodiversidad, en donde encontraremos todas las especies que están registradas en el país. Así también tenemos la lista roja de especies amenazadas, que esto básicamente les sirve a todos aquellos entes que están relacionados al tema de gestión de vida silvestre, como pueden ser Fiscalía General o también la Procuraduría o también Judicatura. También tenemos el sumario de especies amenazadas, los sumarios de especies forestales, los sumarios de especies CITES, los sumarios de especies de orquídeas, los sumarios de especies no CITES y los sumarios de especies exóticas que han sido introducidas al país mediante los informes técnicos de riesgo. Acciones a futuro que nosotros estamos implementando como Ministerio de Agua y Transición Ecológica. Nosotros tenemos tal vez a nivel regional nuestra constitución, nuestros cuerpos normativos como son el Código Orgánico Ambiental y el Reglamento del Código Orgánico Ambiental, son de los tal vez en la región de los que mayormente reconocen los derechos de la naturaleza. Sin embargo, tal vez el desconocimiento de los otros actores implicados en la gestión no ha permitido que justamente tengamos un tema de penalidad y sobre todo que tengamos una sanción ejemplar para aquellos delitos en contra de la vida silvestre. Es por eso que nosotros, desde la Dirección de Biodiversidad específicamente, hemos propuesto también la modificación del artículo 247 de delitos contra la flora y fauna silvestre. Se está trabajando justamente en 3 aristas que son el verbo, el elemento, el tipo de orden y también el tema de especies. Nosotros estamos convencidos que con la retroalimentación de otros países en la región como Colombia y Perú, que tienen años o privaciones un poco más amplias, para nosotros nos permitirá poder tener esas experiencias y con eso poder trabajar en una integralidad que a nivel regional tenga un peso en realidad. También desde acá se ha formado el Comité Nacional de Patrimonio Natural y dentro de eso tendremos un comité de delitos contra la vida silvestre en el cual estarán integrados todos los entes u organismos estatales que están participando en la gestión de vida silvestre, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría Nacional de Aduanas, Agrocalidad, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. Lógicamente, todo esto tiene que estar asociado a que esto sea un proceso más que de coordinación, sino tiene que ser un proceso de acción territorial y de aplicabilidad de política pública. Una acción necesaria a futuro también es dentro de nuestra Constitución, como les decía, el artículo 313 establece que la biodiversidad y el patrimonio genético los reconoce como sector estratégico. Entonces, para nosotros hemos presentado una propuesta a Planifica Ecuador justamente para nosotros crear la Agencia de Regulación y Control de Biodiversidad, que justamente tendrá aristas de control y sensibilización, tanto en territorio como a nivel
a nivel insular en la provincia de Galápagos. Entonces, estamos ya construyendo esta agencia de regulación y control de biodiversidad. Hemos tenido el apoyo de varios sectores, sobre todo de la Asamblea Nacional del Ecuador y así también del Ministerio de Finanzas, que nos ha dado algunas aprobaciones ya. Entonces, creemos nosotros que hasta el 2023 tendremos esta agencia de regulación y control, que esta va a reemplazar al proyecto de control forestal y vida silvestre en un futuro. Para nosotros el tráfico de vida silvestre está asociado netamente a tres factores fundamentales. ¿Y por qué el debilitamiento? No tenemos un fortalecimiento de capacidades de control como tal. La capacitación a nivel judicial y de fiscalía en normativa ambiental es muy deficiente y la articulación institucional en realidad casi no existe. Los cuerpos normativos son bastante nobles. El fortalecimiento de sanciones administrativas y penales debe ser más sancionatorio, y la materialización de unidades de fiscalía en delitos ambientales. Recientemente, en febrero del 2022, se creó una unidad especializada en fiscalía en materia de delitos ambientales. Así también en los procesos de control tenemos la articulación con otras instituciones y aquí ingresan en nuestro país, los conocemos como medios de conservación, que son, por ejemplo, los centros de paso, los zoológicos, etcétera. El fortalecimiento de capacidades hacia todos los actores de la gestión de la vida silvestre y la estandarización de procesos en cada una de estas instituciones. Nosotros hemos diseñado tal vez una gestión de vida silvestre óptima para el país, y es así que el año 2022 se lo ha declarado como el año de la vida silvestre, buscando netamente la integralidad de la gestión de vida silvestre, que busca 4 aristas en general, que es una activación de mesa Mintra, o como les decíamos, de un subcomité de tráfico de vida silvestre, que tendrá netamente el tema de control de entidades competentes, de articulación entre entidades y la reforma del artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal. Tenemos una estrategia comunicacional alto al tráfico de vida silvestre, que netamente es un tema de sensibilización e involucramiento ciudadano. Si no tenemos un involucramiento ciudadano, créanme que el tema de gestión de vida silvestre se quedará simplemente en una materia pública y no en un modelo de gestión real que pueda cambiar el modelo de vida de muchas personas. Así también la activación de los grupos nacionales de trabajo mediante los planes de acción de conservación de especies. En el Ecuador tenemos 11 planes de acción y 4 grupos nacionales de trabajo, de los cuales solo uno estamos conscientes que trabaja de manera efectiva. Nosotros queremos pasar de un modelo antagonista burocrático a un modelo de ejecución territorial y que solvente en realidad los problemas territoriales, y que ya no hagamos más manuales, más guías, más todo, sino que ya seamos más efectivos y sobre todo que tengamos más praxis en territorio, netamente la gestión territorial. Y tal vez lo más llamativo que tenemos es la activación del Fondo de Vida Silvestre, que va justamente a coadyuvar a la Agencia de Regulación de Biodiversidad, que nos ayudará en temas de operatividad, en temas de control, en temas de cooperación, y así también a nuestros medios de conservación. En nuestro país, como les decía, menos del 5% de especies son reinsertadas a su hábitat natural. Entonces, para nosotros es importante trabajar con los medios de conservación para la rehabilitación de estos especímenes que son rescatados o que son decomisados, ya sea por la Autoridad Ambiental Nacional o por otros gestores de la vida silvestre. Entonces, para nosotros como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, estamos seguros de que, aunando esfuerzos con las instituciones vinculantes en la gestión de vida silvestre y así también con aquellas ONGs, u otros entes u organismos que trabajen de la mano con el ministerio, podremos hablar de una gestión integral de vida silvestre. Tal vez siempre estamos solo asociados a querer combatir una parte, a querer fortalecer el ministerio, a querer fortalecer aduanas, a querer fortalecer la policía, a querer fortalecer capacidades, pero no estamos hablando de la integralidad, no estamos hablando de que cada institución debería saber cuál es el proceso desde el inicio de una retención hasta que este individuo, la vida silvestre, vaya a un medio de conservación o sea liberada nuevamente a su hábitat natural. Nosotros queremos que todos aquellos que participan en la gestión de vida silvestre tengan muy claro este escenario y que no nos digan, y para la gente que trabaja en el sector público debe haber escuchado esta famosa palabra que dicen que ya no es mi competencia o no es mi competencia.
Nosotros no queremos que sigamos con esa praxis de decir no es mi competencia y decir, no, mira, este es el proceso que tú tienes que hacer cuando tienes un proceso de vida silvestre en tus manos. Entonces, estamos cambiando esa dinámica y esperamos contar justamente a nivel regional con varios de sus aportes y con esto poder coadyuvar justamente a la vida silvestre. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, señor Byron Lagla, por su intervención y muchas gracias también por enfatizar el tema de la articulación, ¿no? No solo a nivel de gobierno, sino también con otros actores, incluyendo la sociedad civil. Les recordamos entonces a toda nuestra audiencia que seguimos recogiendo preguntas en la sección de comentarios, tanto de Facebook Live como YouTube. Para aquellas personas que nos estén escuchando en idioma portugués, pueden dejar sus comentarios en el chat de Zoom. Pasamos entonces a la siguiente presentación, que está a cargo de Giovanna Murillo, médico veterinaria peruana con más de 10 años de experiencia profesional de trabajo con fauna silvestre, específicamente en acciones para el combate al tráfico de fauna. Giovanna lideró el programa contra el tráfico de este delito en Wildlife Conservation Society en Perú por 6 años hasta 2019, y desde 2020 asumió la posición de gerente del programa regional contra el tráfico de vida silvestre para Andes, Amazonía y Orinoquía de WCS. Es miembro de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y directora de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, acción financiada por la Unión Europea. Giovanna nos hablará hoy sobre el tráfico de fauna silvestre y acciones para combatirlo en países andino-amazónicos. Giovanna, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por unirse a esta presentación. Buenas tardes, Pablo. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, primero quiero agradecer principalmente a uno de nuestros principales aliados para poder lograr todo lo que venimos avanzando, que es la Unión Europea, en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. Hemos continuado desarrollando muchas de estas acciones a nivel regional y realmente puedo decir que trabajar a nivel regional ha sido una oportunidad de poder fortalecer varias acciones de colaboración entre los países andinos amazónicos para poder combatir el tráfico de vida silvestre. Y justamente durante varias de las presentaciones que han habido antes, pues se ha mencionado mucho de esta problemática, de cómo viene atacando este delito a distintos grupos de especies o a con distintas modalidades en varios de los países. Pero justamente algo que cabe la pena resaltar es que es un problema global y tenemos que comenzar a verlo, o mejor dicho, fortalecer la atención a esa problemática, más allá de pensar que simplemente se trata de vender y comprar animales o vida silvestre de manera ilegal. Está considerado como una de las mayores actividades de crimen organizado transnacional y definitivamente la literatura cada vez más avala el impacto que tiene sobre la biodiversidad, la seguridad nacional, el desarrollo económico, socioeconómico también, porque impacta inclusive la sobrevivencia de distintas comunidades que dependen de estos recursos como parte de la subsistencia. Y pues también la salud humana por el vínculo que existe, ¿no? A nivel y los riesgos a nivel de las enfermedades zoonóticas que pueden transmitirnos los animales a las personas. Como lo mencionaba, esto va más allá de simplemente comprar y vender animales o vida silvestre de manera ilegal. Podemos estar hablando de un individuo como de miles de individuos cuando hablamos de este delito. Pero antes de entrar y contarles un poquito cuáles son estas acciones que se vienen desarrollando a nivel de la región, en la región y en los países específicamente, pues creo que vale la pena también tomar en cuenta que existen diversos usos y distintas demandas.
distintos países pueden funcionar como fuentes de origen, pueden funcionar como fuentes de tránsito, y muchas veces el mercado internacional vendría a ser la fuente de destino. Entonces, dentro de nuestros países, en la región, pues podemos jugar parte de cualquier de este rol en el cual, en el momento en el cual nos encontremos cuando suceda este problema. Además de esto, tenemos lo que es una demanda nacional, además de la demanda internacional, y una demanda nacional que muchas veces puede verse confundida con un uso, como le mencionaba, de manera permitido, ¿no? Muchas comunidades nativas e indígenas utilizan la vida silvestre como subsistencia y medios de vida. Ellos tienen, digamos, este derecho para poder utilizarlo. Sin embargo, también a nivel nacional vemos poblaciones urbanas y rurales que tienen acceso, y muchas veces se comienza a mezclar ahí el tema legal-ilegal, accesos como mascotas, partes, productos, incluida la carne, que se puede encontrar de repente en algunos lugares que aparentemente están autorizados y finalmente la procedencia de estos productos no es legal. Y pues viene todo lo que mencionaba hace un momento, todo el tema del mercado internacional. Como ya lo mencionaba Germán, también esta demanda por algunas especies que pueden tener algunas características, ¿no? Como estas ranitas que son llamativas por los colores que tienen. Entonces, todo esto hace que sea muy difícil justamente controlarlo. Y aquí me voy a detener también con algunos conceptos también previos, porque hemos estado hablando justamente del tráfico, de todo lo que es ilegal, del tráfico ilegal, pero también cabe la pena mencionar que dentro de nuestros países, y varios de nuestros países donde tenemos, digamos, esta amplia biodiversidad, tenemos acceso o trabajamos lo que es el comercio legal de vida silvestre. Hay distintas especies que están reguladas por la Convención CITES y hay otras especies que se comercializan internacionalmente que no se encuentran en CITES. Ahí justamente en los slides les dejo algunos datos de algunas de las principales, digamos, especies o los que se han registrado con el mayor número de exportaciones en algunos de los países dentro de la región. Pero esto también es importante porque muchas de las acciones pueden confundirse o pueden verse, digamos, interferidas con el tema de qué es legal, qué es ilegal y qué podría estar de repente siendo camuflado dentro de lo legal con algunas acciones ilegales. Y justamente pasa esto, ¿no? Al momento de ver datos y la información que tenemos del comercio ilegal, pues realmente los datos son alarmantes, ¿no? Especies que están dentro de categorías de comercio legal, dentro de CITES, como lo mencionaba, pues pueden tener, inclusive con un apéndice que restringe mucho más esto, que es el apéndice 1, pues como el caso de la Telmatobius culeus, con más de 22.000 individuos confiscados entre el 2010 y el 2018, y muchos datos más, ¿no? Que se pueden registrar o que se vienen registrando dentro de este comercio ilegal. Y lo recalcaba porque justamente es clave ver que muchas de las especies, por más que tengan estas, que sean parte de estas regulaciones internacionales, pues eso no limita a que también las encontremos y se encuentren dentro de estos hallazgos de comercio ilegal. Ahora les voy a comentar un poco de varias de las acciones que se vienen llevando a cabo dentro de los países de Andes-Amazonía, donde justamente WCS desarrolla varias acciones, en el marco de una de ellas en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, y les voy a contar algunos casos entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Rápidamente comentarles que una de las necesidades que identificamos era justamente aumentar la comprensión de la problemática y los impactos económicos, riesgos sanitarios, pérdida de biodiversidad, y tomar alguna acción, ¿no? Dentro en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, hemos nosotros levantado información, digamos, actualizada de la mano con los distintos gobiernos en los países para identificar rutas, especies, volúmenes, algunas acciones en zonas de frontera,
y hemos desarrollado distintos diagnósticos a nivel regional, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, les estoy colocando uno de último que ha salido recientemente sobre el tráfico online en plataformas electrónicas. Adicionalmente, tratamos de ver un poco cómo van avanzando estas tendencias sobre tráfico de animales en los países, y una fuente que tenemos son las noticias de tráfico. ¿Por qué? Porque a través de las confiscaciones es la única fuente que se tiene, digamos, viva de lo que se ve de la foto en el momento. Puede ser más, no lo sabemos, pero es lo que se tiene. Y como parte de la información de las noticias, de estas confiscaciones que realizan las autoridades, es que tratamos de ver un poco varias de las tendencias que también se vienen dando en nuestros países. Algunas otras acciones de diálogos regionales que hemos llevado a cabo también para promover la cooperación entre los países. Acciones también con las autoridades están vinculadas a trabajar con el apoyo, la asistencia técnica para la implementación de distintos protocolos, estrategias nacionales, binacionales, como es en el caso de Perú y de Colombia, que cuentan con estrategias nacionales para combatir este delito. Adicionalmente, en otros niveles de, digamos, de intercambio, también con asistencias técnicas para distintos espacios como la Convención CITES y otros espacios donde se toman decisiones y compromisos a nivel de los países, como la conferencia de alto nivel. Justamente este año va a haber una en la segunda conferencia en Colombia, ¿no? Otros avances, digamos, a nivel de trabajo con los países y de acciones para poder, digamos, generar y promover estas herramientas de colaboración y de fortalecimiento, están vinculadas con el desarrollo de las currículas, más allá de trabajar simplemente cursos aislados. Trabajo en colaboración con universidades y algunos centros de investigación, y también desarrollo de algunos diagnósticos vinculados con nuevas capacidades como las técnicas forenses en investigación del tráfico de fauna silvestre en estos países. Otras acciones también de manera innovadora, trabajar y promover esta colaboración con países que tienen ya las capacidades, digamos como el caso de Colombia, para utilizar detectores, perros para detectar fauna silvestre, y pues tratamos de buscar justamente la colaboración entre los países para poder llevar el primer curso de entrenamiento de caninos detectores y tratar de expandir justamente este tipo de acciones, ¿no?, en los países. También con otras autoridades como las autoridades CITES, con las autoridades de aduanas de los países con quienes también nosotros trabajamos, las capacitaciones en relación a el comercio internacional, tanto CITES y no CITES. Y bueno, y ya un poco para terminar, comentarles que este trabajo no queda solamente con autoridades, sino también con sociedad civil. Hay trabajos que se vienen desarrollando tanto con empresa privada. Actualmente la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre cuenta contamos con un acuerdo con ellos en el marco de la colaboración que estamos nosotros desarrollando también para poder difundir los mensajes en relación al tema de tráfico online, de tráfico en plataformas electrónicas, y esto expande más de 16 países en Latinoamérica. Las acciones también de reducción de demanda, que es trabajar ya no solamente en difusión de mensajes, sino trabajar en cambio de comportamiento. Varias de las acciones se vienen desarrollando en los distintos países con casos específicos para consumo y también sobre tenencia de animales silvestres como mascotas. Ya un poquito para terminar, algunos de los retos que todavía quedan para el país o para los países, reconocer, y voy a mencionar uno que me parece que es el más importante, que ahorita hace que sea muy difícil trabajar los procesos de investigación, que es dar una atención al delito de tráfico de fauna silvestre como un delito de crimen organizado. Y con eso termino. Muchas gracias, Joana, por esta explicación y por resaltar también, ¿no?, la naturaleza integral del combate, ¿no? No solamente integral, sino también regional y global. Estamos en los últimos minutos de este webinario.
Hemos recogido las preguntas de la audiencia a través de las distintas plataformas. Así que quisiera empezar con una pregunta del público para todos los expositores. La pregunta es de Julio Alberto Rojas Guamán, y dice: ¿cómo ha afectado la pandemia y las cuarentenas con la información del tráfico de vida silvestre y el comportamiento de esta actividad durante este periodo? No sé si alguien quiere comenzar. Dejamos abierto el micrófono para alguno de los expositores. Si gusta, Pablo, ¿puedo yo contestar la pregunta? En relación a un poco con lo que comentaba en la presentación, nosotros venimos trabajando el tema de combate al tráfico de vida silvestre, ya van a ser un poco más de 8 o 9 años. Entonces, hemos visto un poco varias de las aproximaciones, estas tendencias y qué es lo que viene cambiando, ¿no? Entonces, definitivamente algo que vimos en pandemia es que al tener muchas de nuestras autoridades estas restricciones de movilización, tanto en áreas naturales protegidas como en puestos de control, porque todos estábamos restringidos generalmente, entonces, pues las acciones de control definitivamente se vieron afectadas. Nosotros comenzamos a ver inclusive hallazgos de algunas especies que anteriormente no habíamos registrado. Algo que sí pudimos ver era el aumento del uso de otras plataformas como el tráfico online, y justamente es parte de lo que nosotros estamos presentando en el reporte que comenté, que lo pueden descargar de la página de la Alianza, ¿no? Entonces, definitivamente sí ha habido una afectación en relación a la pandemia y el tráfico de vida silvestre. Muchas gracias, Giovanna. Quisiera también escuchar un par de palabras de Germán y cómo ve él la situación de la pandemia en Colombia, ¿no? Además, un país que ha sido muy golpeado por ella. Sí, claro, en Colombia la pandemia causó unos cierres bastante radicales, pero digamos que no tenemos evidencias, al menos en Colombia, de lo que hayamos visto, como para decir que el tráfico se incrementó o se redujo durante la pandemia. Creo que es una excelente pregunta, pero no me atrevería como a dar una respuesta, porque creo que habría que mirarlo a la luz de la evidencia. Claramente las comunidades estuvieron muy presionadas, sobre todo económicamente, y de pronto habría podido haber como ahí un vacío para que de pronto, apretadas por las necesidades económicas, estuvieran más vulnerables a incursionar en esas actividades. Pero pues habría que hacer como una revisión un poquito de los datos, a ver si ese fue el caso. No me atrevería a decir que fue así. Gracias, Germán. ¿Byron? Sí, bueno, para nosotros, como les había indicado nuestra estadística, en realidad al inicio de pandemia, como todo fue un tema de cierres y todo esto a nivel nacional, entonces sí tuvimos un tema de reducción. Lógicamente, entendiendo también esta dinámica y que muchos de nuestros funcionarios no pudieron trasladarse a los puntos de control en carretera, entendíamos que esta estadística era irreal. Es así que nosotros al 2022 logramos ya estandarizar esta estadística y nuevamente tenemos que la afectación se encuentra ahí. Entonces, la pandemia afectó sobre todo a incidir en el tema del consumo irracional de elementos constitutivos, es decir, de carne de monte hacia la ciudad. Como les decía, nosotros en los operativos que hemos desarrollado hacia destinos finales, que en este sentido son, por ejemplo, la capital de la República, Quito, y también dos ciudades principales del Ecuador, como son Guayaquil y Cuenca, hemos tenido grandes índices de elementos constitutivos en este sentido, como la carne de monte. Hablamos de más de 4.000 libras, sí, solo en el último año, en el 2021. Entonces, ese dato es alarmante. Tal vez a veces estamos tratando de combatir como autoridad ambiental nacional en los lugares en donde sabemos que se extraen estas especies, pero a veces no combatimos el destino final de las mismas. Entonces, esta estrategia para nosotros sí ha dado resultado, y sobre todo en los últimos meses de 2021 tuvimos una reducción en esta estadística. Muchas gracias, Byron, por la respuesta. Vamos a otra pregunta de la audiencia. Esta es de Luis Ramírez.
Y él pregunta, ¿cómo se controla en las ciudades el comercio ilegal de fauna silvestre? ¿Y qué penalidades o castigos hay para dichas personas? La pregunta es para Germán. Vale, gracias. Muy buena pregunta. Pues te respondo al menos en Colombia y de pronto los otros colegas quieran adicionar para sus países. Por lo menos en Colombia está prohibido el comercio, el transporte y la tenencia de fauna silvestre en las ciudades. Entonces, nadie debería tener una especie nativa de Colombia en la casa. Se controla por las autoridades ambientales, la policía ambiental puede hacer esos decomisos y puede sancionar a las personas que estén transportando, comercializando o teniendo las especies. ¿Cómo es la sanción? Eso cambió recientemente porque hay una nueva normativa de delitos ambientales, se pusieron más rigurosos y más estrictos con las sanciones y el tráfico de fauna, inclusive da cárcel en Colombia. Sin embargo, la implementación de estas sanciones no es decir, las leyes están bien y son buenas y son estrictas, pero la implementación es difícil, hay que hacer procesos en juzgados, que la verdad es que pocas veces se llevan a cabo. Entonces, una de las iniciativas que se viene abordando a través del proyecto en la iniciativa por la fauna y los bosques es precisamente ver cómo se puede mejorar la implementación de estas sanciones, si se puede pasar también como unas sanciones monetarias que sean más fáciles de calcular y más fáciles de implementar, que ayuden a desincentivar el tráfico de la fauna. Pero también, digamos que la pregunta es buena, entonces digamos que eso sucedería como en las ciudades de Colombia, pero por ejemplo en el caso que mencionaba de las ranas y otros casos que mencionaba Giovanna del comercio internacional, pues aquí es más difícil porque están en las ciudades de otros países, fíjate, entonces digamos que nosotros mismos no tenemos el control sobre lo que sucede en las ciudades de los otros países, pero sí pienso que es muy importante que haya una colaboración muy cercana entre los países, ¿cierto? Debe haber una colaboración para asegurarse de que las especies que son nativas de un país no estén entrando y estén siendo utilizadas y comercializadas sin los debidos permisos, sin la debida trazabilidad en países extranjeros. Muchas gracias, Germán. Tengo también una pregunta aquí para Giovanna, que es un poco respecto a la idea de abordar esto desde una perspectiva regional y global, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales acciones o estrategias que deberían emprender o fortalecer los países para combatir el tráfico de fauna silvestre? ¿Y cuáles son las acciones claves que deberían emprenderse desde la sociedad civil organizada? Gracias, Pablo. Algo que hemos aprendido durante todo este tiempo de trabajo es que es necesario comenzar a trabajar de manera coordinada. Como justamente se comentó también ahora, sí, definitivamente varios de los países pueden cumplir un rol. Todos los países tienen una regulación y muchos de ellos regulaciones bien fuertes. Pero pues realmente lo que vemos es que al atacar el problema solamente a nivel de país y no ver justamente qué puede pasar si paso la frontera, qué puede pasar si cruza mi región, qué puede pasar si llega a un mercado inclusive más allá, en este caso más allá de Sudamérica donde nos encontramos. ¿Y qué pasa si es que quien lo encuentra, quien encuentra este tránsito no es una autoridad de medio ambiente o de agricultura, sino alguien de aduana o policía o un fiscal que de repente no recibió una capacitación sobre tráfico de fauna silvestre? Entonces, pues no funciona. Algo no va a funcionar en esta cadena de control y de acciones preventivas. Entonces, algo que la experiencia nos ha enseñado es que definitivamente el abordaje tiene que ser integral. Primero, desde las zonas de fuente hasta el destino final. Fuente, tránsito, destino, todos los involucrados. Fortalecer la cooperación internacional. Y quitarnos la idea que esto es solamente el rol de las autoridades de medio ambiente. Ya lo hemos mencionado que hay autoridades que inclusive otros sectores, como el sector de los ministerios de salud, ministerios de economía, de turismo, que deberían de también jugar un rol importante dentro de las acciones de prevención inclusive, y por qué no con algunas acciones dentro del marco de políticas, ¿no? Entonces, eso es algo que yo podría mencionar a nivel de la experiencia de, al ser un problema global necesita
acciones también articuladas y de este índole, ¿no? De manera coordinada. Y pues algo que también resaltamos es que es necesario una atención como un delito y como un crimen serio, de crimen organizado, para que se puedan abrir los espacios para investigar, para poder investigar, y ya no simplemente presentar datos de animales confiscados, sino realmente de los casos que han sido judicializados y de las penas o las sanciones efectivas. Y desde la sociedad civil, con eso termino, como le mencioné también, es importante, reconocemos que hay un problema, reconocemos que es un problema global y que nuestros países juegan un papel en esto. Pero la sociedad civil tiene un rol súper importante. Son los que participan dentro de toda esta cadena de demanda, inclusive una potencial fuente de extracción, personas que pueden extraer, transportar, comprar, vender, demandar físicamente en territorio, en una plataforma online, en un mercado, en un pet shop, en distintos lugares. Entonces, creo que debemos de entender que justamente convivimos con esto, es nuestra realidad en Latinoamérica, pero necesitamos también comenzar a trabajar lo que es cambios de actitudes y cambios de comportamiento. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los panelistas. Estamos ya llegando al final de este webinario. Quisiera cerrar con una breve reflexión de cada uno sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. Si tienen una breve reflexión, empezamos quizás con Germán. Ay, perdón, se me apagó el micrófono. Bueno, gracias. No, creo que, como dices, es un día para celebrar, es como unos sentimientos mezclados. Por un lado, sabemos que hay muchas afectaciones, sabemos que estamos en una crisis, sabemos que hay problemas, pero mi mensaje tal vez sería un poco en positivo. Sabemos que todavía es momento de actuar, todavía hay esperanza, todavía creo que cada vez hemos aprendido más de diferentes iniciativas, de diferentes proyectos, de diferentes lugares en donde las cosas están saliendo bien. Yo creo que vamos en una buena dirección en ese sentido, y lo que necesitamos de pronto es escalar un poquito más esos casos exitosos. Entonces creo que hay esperanza, se ha probado que hay casos exitosos a pequeña escala. Necesitamos es un poquito escalarlos. Gracias, Germán. Byron. Sí, muchísimas gracias. Creo que como reflexión final deberíamos estar claros que el Día Mundial de la Vida Silvestre busca crear conciencia sobre el estado de las especies de vida silvestre en peligro y en peligro crítico, y resaltar los esfuerzos de conservación que están en marcha, justamente como decía Germán, para alterar su destino, que es que lastimosamente creemos que es la extinción, y más bien alterar ese destino y cambiar esta praxis. Así también nosotros creemos que aunar esfuerzos con otras instituciones nos permitirá justamente llegar al objetivo que todos tenemos, creo que como sociedad, y es la conservación de nuestros hábitats naturales o ecosistemas. Gracias, Byron. Y finalmente, Giovanna. Sí, de repente mi reflexión sería justamente para todos los ciudadanos que de repente nos están mirando por la transmisión. La vida silvestre en general es hermosa, ¿no? Si te gusta, si nos gusta tanto, pues aprendamos a apreciarla en la naturaleza, ¿no? Si te gusta tanto, acompaña iniciativas dentro de áreas naturales protegidas, otras iniciativas que trabajan para combatir estos ilícitos, o por qué no, puedes tener experiencias súper buenas visitando varios de estos lugares, o entérate un poquito más qué es lo que están haciendo tus autoridades, ¿no? Porque el trabajo no es fácil. Veo que realmente hay mucho esfuerzo de varias personas y es necesario que la población también juegue su granito de arena, ¿no? También es importante eso. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus palabras. Yo me quedo con esta reflexión sobre la necesidad de trabajar desde la sociedad civil, ¿no? Y dentro de ello, trabajar también con las poblaciones indígenas, con nuestros campesinos y campesinas, con nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes, quienes son los guardianes del territorio, ¿verdad? Y quienes han trabajado durante muchísimos años en la protección de la vida silvestre. Entonces, me llevo a esa reflexión
agradeciéndole a todos y a todas por su participación, a la audiencia de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y otros lugares donde nos están viendo, por la gran acogida que tuvimos en este seminario. Muchísimas gracias a todas y todos, y será hasta un próximo momento. Gracias.